Esto es Socialpreneurs. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, crecimiento personal, creatividad. Hoy hablaremos de emprendimiento social, de un tema que no solemos hablar, del mundo rural. Vamos a hablar con una persona que hoy repite, yo creo que es la primera persona que repite en el podcast, que es Quique Collada. Bienvenido, Quique. Muchas gracias. Repito además con cosas diferentes, ¿eh? Repite con cosas diferentes porque no puede parar quieto, pero bueno, vamos a volver a hacer como si fuera la primera vez. Entonces, bueno, un poco lo primero. Tú estudiaste Ingeniería Informática con Teleco, también estás graduado, bueno, estás estudiando también Filosofía por otro lado y no paras de hacer cosas. Empezaste con Pensamos, que era el proyecto con el que te entrevistamos aquí, que era un think tank, ¿no? Para pensar por los retos globales. Y sí, es que Pensamos vamos a hablar de alguna iniciativa, luego lo que pasa es que hay iniciativas muy parecidas, ¿no? Que sumaban a más gente y demás, y al final fue, para hacer lo mismo separados, hacemos lo mismo juntos. Claro, entonces luego fue, como dicen, la bola de nieve, ¿no? Fue haciéndose grande. Y luego entraste en Talento. Bueno, yo te conocí en Factoría de Talento, que María del podcast también la conocía en Factoría de Talento. Y luego estuviste en otra cosa de talento, ¿no? Talento para el futuro, que aquí en el podcast no hemos hablado de ello, pero te involucraste en la parte de reto demográfico. Cuéntame un poquito si quieres. Estuve y estoy. O sea, el Talento para el futuro también tiene esa parte un poco de think tank, en el sentido de trabajar sobre las ideas y unirse con gente pues para solucionar problemas que vemos que hay, ¿no? Talento para el futuro nace de la necesidad, un poco veíamos que la gente joven, su implicación en la vida social, en la vida pública, en la política y tal, era o votando, que muchos pues estábamos súper desconectados, ¿no? O manifestándose en la calle y tal, pero que eso no era un poder real, ni estábamos en los espacios de decisión, ni realmente hacíamos de lobby, ni nada de eso, ¿no? Entonces, Talento para el futuro era integrar a gente pues de corrientes y de ideologías súper diferentes y empezar a estar en todos los procesos de decisión, ¿no? Y empezar a generar también proyectos que sean de impacto, ayudar a la gente joven conectándola también pues para sus proyectos que tuviesen de emprendimiento, lo que sea. Entonces, cubría todas esas patas de vamos a actuar directamente, que eran los más así emprendedores de impacto, y la parte de vamos a tocar la pata política, ¿no? Y empezar a estar en todos esos espacios donde al final se hacen las leyes o se toman decisiones importantes y que nuestra voz se escuchase, porque sí que veíamos que los políticos no encontraban cómo acercarse a los jóvenes, entonces éramos un diamante para todos, ¿no? Y sobre todo que faltaban ideas y nosotros queríamos llenar ese espacio, ¿no? Vale, os faltan ideas, nosotros vamos a deciros cuáles son las que tenéis que poner en marcha. Uh-huh. Y ahí estás en la parte de reto demográfico, ¿no? Que es cuando un poco empiezas... Sí, entonces, a ver, yo siempre he tenido mis cosas del mundo rural, ¿no? En mi pueblo siempre he organizado las gincanas y tal, o sea, que siempre ha habido ahí, siempre me ha gustado mucho eso, pero es verdad que en Talento se le dio bastante importancia a este eje y yo, pues un poco por carambolas, como era el que también sabía y estaba metido en cosas de mi pueblo, pues empecé a trabajar ahí, ¿no? Y a hacer cosas ahí con los compis. Y nada, pues me fui involucrando más, te vas reuniendo con gente, vas viendo todas las cosas que hacen falta, todos los retos que hay, y a partir de ahí pues ahora resulta ser una de las, vamos, a lo que me dedico, ¿no? Al reto demográfico, al mundo rural. Claro, que a partir de ahí sale tu proyecto de emprendimiento, pero un poco antes de eso te quería preguntar, ¿tú siempre has querido emprender o de dónde viene eso? ¿O simplemente es porque ha crecido la bola de nieve y dijiste, mira, ahora ya es el momento, voy a darle caña a esto, que veo una necesidad y veo que puedo solucionar? No sé si es que siempre haya querido emprender o es que se me da mal tener jefes, a lo mejor, ¿sabes? Pero es verdad que lo que yo siempre he querido, por lo menos, es hacer algo. Siempre me gustaba hacer algo con un propósito, ¿no? Que decimos muchas veces, algo que tuviese sentido para mí. Y siempre he estado metido como en causas sociales o, pues yo qué sé, en dedicar horas de tiempo a cosas que es que me apasionan, ¿no? Para mí el trabajo a veces es un poco como una droga, que tienes que pararte porque es que me gusta lo que hago, ¿no? Y lo que me pasaba al estar en otras empresas es que, bueno, al final el trabajo no es el que está hecho a medida para ti. Tú haces un trabajo que te designan normalmente cuando entras de becario, lo que no quiere hacer otro, pues para ti, ¿no? Entonces llega un momento en el que me aburría un poco y sobre todo te levantas diciendo... pues lo que me gusta en realidad es lo que hago en el tiempo libre, ¿no? Y lo que ayuda en el tiempo libre, porque no lo puedo hacer en mi tiempo
de normal, ¿no? Y no estar haciendo un trabajo en el que, bueno, pues tampoco le encuentro tanto sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí nace el emprendimiento un poco de la necesidad de buscar hacer lo que realmente te gusta y de montarte tu propio trabajo un poco de traje a medida, y ahí solo te queda el que seas tú el que tiras para adelante con ello, ¿no? O sea, que viene un poco de ahí. No es que tuviese claro que yo quería emprender, es que al final pues tienes esa inquietud y no hay otra forma de hacerlo que si lo inventas tú, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y bueno, un poco conectando con lo que decía antes, de Talento para Futuro, entraste en el reto demográfico, tu pueblo, bueno... Es que al final fundamos la asociación Rumbo Rural, ¿vale? Que es con la que comienzo ya más en toda la parte de mi pueblo, en la zona del Alto Tajo, Guadalajara, preciosa, hago aquí un poco de spot publicitario. La verdad es que fue hacer un mini talento para el futuro. O sea, aquí se recicla todo, ¿no? Todo lo que se aprende se utiliza. Y ahí fue juntar a gente de la zona, ¿no? Y empezar a implicar a gente que vive allí, gente que no vive, pero está vinculada por sus padres o sus abuelos y sí que tendría intención de irse, o gente que incluso ni se iría, pero tiene esa vinculación y quiere ayudar, ¿no? Y al final, en un proceso de inteligencia colectiva, nos juntamos gente que estamos estudiando cosas diferentes o que estamos trabajando en cosas diferentes y empiezan a aparecer proyectos muy chulos, ¿no? Porque lo que nos acabamos dando cuenta es la cantidad de recursos desaprovechados que hay. Pero claro, como nadie los conoce, como ya no hay gente allí para poder aprovecharlos tampoco, pues al principio desconocíamos ese potencial, ¿no? Y al darme cuenta de que esto pasa además en otros territorios, digo, es que aquí hay un problema que hay que solucionar. Hay muy poca gente metida en el ajo, ¿no? Y poco a poco pues empezaron siendo iniciativas más en el tiempo libre. Yo me acuerdo que trabajaba en consultoría de fondos europeos, por la mañana en la empresa y por la tarde lo aplicábamos de forma altruista a nuestros pueblos de allí, ¿no? Y empezar ahí a tener muchos éxitos, conocer mucha gente y decir, pues me voy a lanzar a la piscina y voy a dedicarme a esto de forma profesional, ¿no? Y en esas estoy. ¿Y qué tipo de iniciativas habéis lanzado? Porque tenéis un coworking o lo estáis lanzando y bueno, tenéis otras iniciativas, cuéntanos un poco. Es que hay de todo, hay desde lo más de dinamización cultural, vayamos a decir, pues torneos deportivos que unan a la gente de la zona, cosas pues tan de pueblo como los vermús, ¿no? Pero hacerlos en épocas del año que no suele ir la gente a los pueblos, ¿no? Y empezar como a marcar en el calendario algunas fechas para tener como actividades recurrentes, que eso también hace que nos conozcamos la gente joven entre nosotros, que creemos vínculos que están directamente apegados al territorio, ¿no? Y luego proyectos, pues yo qué sé, desde ayudar a nuestros comercios locales y bares y demás a promocionarse, a salir en prensa, a crear pues productos turísticos como rutas de la tapa, rutas de la cuchara, mezclado con senderismo, ¿no? Empezar a hacerlo un poco más competitivo, a organizar también a las empresas de la zona que hacen ecoturismo y demás, a luego iniciativas que tienen que ver con la bioeconomía forestal, para hacer una gestión forestal sostenible, que eso ayuda a los incendios y demás, pero también para crear productos de kilómetro cero que se transforman en el propio territorio, ¿no? Lo que hablabas, por ejemplo, del tema de ese Co-Living Hub que estamos montando y que pronto ya va a ver la luz, un proyecto gordo que vamos a conseguir. Y nada, pues ya te digo, es que hay de todo. Y lo bonito de esto es que cualquier persona se puede involucrar en lo que le guste, ¿no? Y un poco van surgiendo así las iniciativas y todo está siendo pues por hablar con fundaciones, por hablar con administraciones públicas y demás y conseguir la financiación para esos proyectos en la zona. Uh-huh. Claro, porque a nivel moverte, en mi opinión, os movéis bastante bien y habéis aparecido en muchos medios, entre ellos hace poquito en Volando Voy, ¿no? En el programa. Sí, ahí estuve bailando en el helicóptero de Calleja. De Calleja, no todos pueden decir eso. No, la verdad es que fue una experiencia, muchas veces lo pensamos y dices, joder, ¿quién nos iba a decir que iba a acabar al final esto, ¿no? Que yo cuando iba a hacer Rumbo Rural iba a acabar en un programa de Calleja, ¿no? Pero la verdad es que en el equipo tenemos gente que sabía moverse en medios y tal, y que también es algo que pasa que falta en el mundo rural, se le da poca visibilidad a esto, ¿no? También a lo mejor porque pues por generación hay poca gente joven allí y parece que somos los que más mueven redes sociales y todo eso, ¿no? Pero sí, hemos conectado muy bien con... O sea, es que al final es una necesidad, las administraciones necesitan aliados, no tienen ya gente en esa zona, muchas veces lo decimos, y es que en muchas zonas rurales el ser humano es la especie en peligro de extinción. O sea, en cuanto tienes gente que empieza a dinamizar y a hacer cosas, pues es un diamante en bruto, y a nosotros pues lo que teníamos claro es que teníamos que hacer ruido como si fuésemos una gran ciudad, y eso hemos hecho, y por redes sociales, por prensa, por todo. También te das cuenta de que la gente joven
incluso a la no tan joven, como que nos autolimitamos muy fácilmente. Nos pensamos que llegar a determinadas cosas es muy difícil, ¿no? Y ahí estamos, que movemos muchísimo por la prensa, por ejemplo, ¿no? Cosa que podrías pensar, joder, pues una iniciativa de gente joven tal, pues hemos salido en periódicos nacionales y en radios nacionales y de todo. Pero es que nos hemos reunido con miembros del gobierno de España, estamos constantemente con miembros del gobierno de nuestra comunidad autónoma, con miembros, o sea, colaborando estrechamente además, o sea, que nos tenemos que creer a dónde podemos llegar, ¿sabes? Que eso también es un aprendizaje que hemos ido haciendo de, macho, es que podemos llegar a estos espacios, ¿no? Y hacer esa incidencia también y conseguir defender los intereses. Y muchas veces nos ponemos nosotros mismos las barreras de, joder, es que esto es muy difícil, ¿no? Es que esto pero si yo no sé hacer esto, pues yo no sabía de bioeconomía forestal, si quieres te cuento lo que sabía hace un año, ¿sabes? Y ahora pues no te voy a decir que experto, pero mira, metiéndonos en proyectos de ese estilo. Uh-huh. O sea que para proyectos que no tengan dinero para invertir en marketing, ir a tope, ¿no? A por todos los medios. ¿Cómo lo ves? O sea, a nivel impacto... Nosotros no hemos invertido ni un euro. O sea, no somos una asociación de voluntarios en los que nadie paga cuota. O sea, literalmente. Y ya te digo, y hemos conseguido, sin eso, estar en un programa como Volando Voy. Y nosotros no fuimos quienes llamaron, por ejemplo, ¿no? O sea, es porque se nos ha conocido, se nos conoce en la zona, somos la referencia, ¿no? Y todo lo hemos ido trabajando pues como si fuésemos... O sea, es que cuando la gente pone de su parte, pues hay una chica de Rumbo que ya trabajaba en temas de prensa y de comunicación y hemos ido aprendiendo todos con ella, íbamos haciendo lo que nos iba diciendo y demás y así hemos llegado. Pues es que cada nota de prensa que presentamos, por lo menos en la prensa local, siempre acaba saliendo, ¿no? Pues ahora nos hemos hecho expertos en escribir notas de prensa, que no es nada que habíamos estudiado nadie, pero al final es que cuando algo te motiva es mucho más fácil aprenderlo, aunque no tenga que ver con lo que sabías antes. Uh-huh. Totalmente. Y luego a nivel mundo rural ya lo has hablado un poco, pero te quería preguntar un consejo para emprendedores rurales. ¿Cómo ves? Lo primero, si alguien dentro del mundo rural quiere emprender, es mucho más difícil que en la ciudad, entiendo que sí. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo lo que creo es que lo difícil es ir solo. Uh-huh. Tienes que buscar alianzas, esto es como todo, pero desde el inicio, ¿no? Pero es mucho más fácil emprender en el mundo rural. Hay muchas más oportunidades. Yo trabajo en un montón de lugares de España y a lo mejor es que tenemos esa visión que tenían nuestros padres o nuestros abuelos de que hay que salir del pueblo porque las oportunidades y donde se crece es en la ciudad, pero esto ya no es así. O sea, yo me encuentro en miles de pueblos de España en los que hacen falta desde la profesión más cualificada hasta lo más básico como son los oficios o médicos o lo que sea, ¿sabes? Y en emprendimiento no te quiero ni contar. O sea, de lugares en los que cosas más o menos sencillas como el turismo, por ejemplo, no me voy a meter a proyectos más tal, pero que está siempre todo lleno y que lo que hace falta es restauraciones y demás. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú vas a una universidad o voy yo a una universidad a hablar con los chavales de último curso y cuando piensan en qué quieren hacer es que les contraten en un hotel en Madrid. ¿No? Pues bueno, y piensan que es mucho más difícil rentabilizar cosas fuera, cuando para nada, el que monta algo vive y vive bien, ¿no? No sé, yo lo que creo es que cuando hablamos de mundo rural tenemos una perspectiva muy de ay qué pena, no hay recursos, no sé qué, y como si las ciudades fuesen apoteósicas, como si aquí no hubiese problemas de vivienda, precariedad, o sea, no hay trabajo para todos tampoco, ¿no? Y estamos dejando de lado pues la mayor parte del territorio donde sí hay oportunidad. Entonces, no sé, yo le diría eso, como consejo, alíate con la gente porque hacer el camino solo es complicado, pero vamos, que hay oportunidades de sobra, tienes ventajas fiscales, tienes ventajas a la hora de recibir también ayudas para poner en marcha tu proyecto, de todo, ¿no? Tienes que encontrar la idea, tienes que conocerlo y hablar con la gente de la zona es importantísimo, siempre ir de la mano con lo que quiere la zona. En el mundo rural, por cómo es la gobernanza, no puedes ignorar a la base social. Tienes que ir de la mano siempre, siempre, siempre. Uh-huh. Qué bueno. No, pues la verdad que yo creo que es un nuevo enfoque para mí y para mucha gente, gente que quiera emprender o que quieran volver a sus pueblos o explorar pueblos. Pues siempre hay necesidades, hay para cubrir.
Así que enhorabuena. Y quería hacerte ya 2 últimas preguntas. La primera es si quiere la gente colaborar con Rumbo Rural, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Página web, redes sociales, escribir? Como les dé la gana. O sea, si quieren colaborar, que nos escriban por el Instagram, que es @rumborural o ruralrumbo. La verdad no me acuerdo, pero bueno, una de las dos. Y luego también en nuestra página web, rumborural.org, pues ahí nos pueden escribir y lo que quieran, vamos. O sea, somos expertos en encontrar dónde encajar las colaboraciones porque no perdemos ni una oportunidad, o sea que encantados. Uh-huh. Y luego la última, que es un libro o una persona, que esto es un poco el podcast Así Empecé, que me encanta, siempre hacen las dos, pero yo te voy a hacer que elijas un libro o una persona que te haya inspirado. Un libro o una persona. Es que personas muchas, yo qué sé. Pues no, pero por ejemplo, a la hora de cómo participar, vale, a la hora de cómo participar en Rumbo Rural y cómo llevar estas organizaciones y cómo hacer que la gente participe en lo que le gusta, que no haya así liderazgos muy rígidos y que realmente sea un proyecto en el que estás ayudando, pero además estás aprendiendo con lo que estás haciendo y hacer lo que quieres. Hay un libro que se llama Reinventar las organizaciones, es bastante famosete. Y a mí ese me ha gustado mucho, me ha inspirado mucho y he sacado muchos conocimientos de ahí que luego pues los uso en el día a día para funcionar en Rumbo Rural y demás. O sea que, bueno, de ejemplo. La apuntamos. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Aquí hemos estado muy cortito, pero hemos hablado mucho, ¿no? Muchas cosas, que muy interesante lo que hacéis. Enhorabuena, saldréis más en medios y tú no paras y no paráis. Así que gracias. Bueno, gracias a vosotros y nada, a ver si volvemos una tercera. Esperemos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes @socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com.